Entre las preguntas que siempre nos hacen, una de las más interesantes es ¿cómo puedo grabar un podcast con mi celular? ¿O cómo puedo grabar video con mi celular sin tener una cámara profesional? La verdad, depende de 3 cosas muy importantes. La primera, la iluminación. Tienes que tener una buena iluminación. La segunda, un buen audio, porque si no tienes un buen audio, prácticamente es como si le faltara el motor a ese automóvil. Y la tercera es que seas tú mismo. Muchas veces nosotros intentamos hacer lo que otras personas hacen, copiar o copiar lo que otras personas hacen. Y eso no precisamente es lo que estás buscando hacer. Lo que tú estás buscando hacer es tener un contenido propio, tener el contenido para poder expresar. No importa si ese contenido es diferente a los demás. Siempre debemos de ser diferentes. Mi contenido no a todo mundo le cae bien y mi contenido no precisamente es lo que a lo mejor tú estás buscando, pero a otras personas sí les interesa la manera en que tú te expresas, en la manera en que tú estás buscando las cosas y mejor aún la manera en que te pueden escuchar y en que te pueden ver. ¿A qué me refiero con esto? Los podcasts no solamente son de audio, los podcasts ahora se llaman vlogs, que son una V de vaca, L-O-G, blog. Y el blog obviamente consiste en el video, precisamente lo que tú estás viendo. Ahora, siempre lo he comentado anteriormente, lo he comentado muchísimas veces. Tienes que conocer únicamente cuáles son los pros y los contras del teléfono con el que estás grabando. Nosotros actualmente grabamos con los teléfonos de la línea de Samsung, que viene siendo el Samsung Galaxy S21 Ultra. Pero eso no significa que no hayamos comenzado a grabar con el Samsung Galaxy S7 Edge Plus. Y ese teléfono fue el primero el cual yo me di cuenta que podía realizar lo que yo estaba buscando, que es mejor video que los iPhone, que eso definitivamente, eso no me lo puedes discutir, porque sí es mucho mejor la cámara para grabar video en modo profesional, el modo que te permite a mover los ajustes de la temperatura, del acercamiento, de todo prácticamente. Y esto es a mí lo que en verdad me gusta de un celular, que te dé la opción de poder modificar esas opciones para tener un resultado final de lo que tú estás buscando. Es decir, así como tú ves este video con este color precisamente, así es precisamente como se graba en el celular. Lo único que hago es lo edito y lo exporto para YouTube y listo, totalmente. Trato de no hacer tantos cortes porque obviamente esto es un podcast. Ahora, ¿cuál es el mejor celular para hacer podcast? ¿O cuál es el mejor celular para crear videos? No hay una receta especial. En un celular puede ser un celular muy mínimo con que grabe a mínima resolución, pero te va a ayudar si tienes una muy buena luz. Como tú te puedes dar cuenta, yo tengo un marco que es una luz acá, otra luz acá y otra luz acá arriba. Definitivamente cambié la manera anterior a cómo estaba grabando, que tenía la luz debajo, y eso hacía que las sombras se vieran mal, que precisamente las sombras, si no tienen la luz que necesita, no se va a ver bien una sombra. Entonces eso es muy importante que lo tomes en cuenta siempre en tu podcast, ya sea en tu blog o en tu podcast únicamente. Ahora, la ventaja de grabar un celular es de que estás grabando, como por ejemplo yo ahora estoy grabando con un micrófono profesional, lo tengo en una consola y de la consola se va al celular. Ese audio se escucha perfecto, entonces lo único que tienes que hacer es crear el video, después creas el podcast y lo subes. Entonces ya tienes 2 contenidos en uno y eso es muy importante. Ahora, regresando, ¿cuál es el mejor celular? No hay una receta especial para un mejor celular. Lo que puedes hacer es aprender del celular cuál es lo que necesitas o cuál es la iluminación que necesitas, el audio que necesitas, y también necesitas tener las conexiones correctas. Tienes que tener un micrófono externo, no te valgas únicamente de los micrófonos que vienen dentro del celular, o sea, no, eso es mentira. Siempre es bueno tener un micrófono externo, incluso si utilizas los audífonos con los por ejemplo, los teléfonos de Samsung, vienen los audífonos, se conectan a tu Samsung y viene con un micrófono. Al igual con los de Apple, si tienes algún teléfono de Apple,
puedes utilizar los AirPods sin ningún problema. Si no cuentas con los AirPods, puedes conectar los audífonos para que tú hables a través de ese micrófono. Y si te das cuenta, en TikTok utilizan muchas personas este tipo de teléfono, incluso hasta lo agarran y se lo ponen acá para que se escuche mucho mejor. Ahorita estéticamente ya no es tan importante cómo se ve, si tienes un micrófono grande, si tienes un micrófono pequeño, si se ven cables. Ahorita eso ya no importa. Al principio del 2000, que será 18, 19, se preocupaba uno que el cable no se viera, de que no se escuchara tal por cual. Pero esto ha cambiado conforme han salido redes sociales nuevas, como por ejemplo TikTok, como por ejemplo Instagram TV, y todos estos han venido a revolucionar el mercado. Entonces, mi respuesta es: ¿cuál es el mejor celular para grabar un podcast? Cualquier celular puede grabar un buen podcast. Lo único que necesitas es obviamente un lugar donde trates de no hacer tanto ruido. Por ejemplo, en una oficina, no estoy diciendo que inviertas el montón de dinero, simplemente un lugar donde sea un rincón, donde escuches que no haya tanto eco, que eso es muy importante, el eco, porque el eco siempre se escucha mal, y mucho más en los celulares. Recuerda que nuestro podcast va a ser escuchado la mayoría de las veces en un celular que en una computadora. Siempre es más en los celulares que en una computadora. Y después también vas a obtener la luz. ¿Qué tipo de luz te conviene para poder tener una buena aceptación en el video? Una aceptación en el video tanto en YouTube como en Vimeo, como en Twitch o como en donde quieras tú subir tu contenido. La ventaja de grabar un podcast con un celular es de que puedes tener el video y el audio a la misma vez, y tienes dos contenidos en uno, como ya te lo vengo diciendo. Ahora, es importante que tengamos en cuenta qué celular utilizamos para poder grabar. No te vayas con la finta de que necesitas comprar algo muy caro para poder iniciar. Yo tengo seguidores precisamente aquí en la cadena de YouTube o en nuestro canal de YouTube que cuentan con celulares de gama media, de gama baja, y hacen un vlog impresionante siempre y cuando tienen muy buena luz. Cuando grabes en un lugar cerrado como la oficina en la que estoy yo, es más complicado, y todavía es más complicado si tienes luces LED, porque esas luces tienes que tener un muy buen sensor para que la cámara pueda estabilizar los colores, y eso es algo que lleva un poco de aprendizaje, un poco de tiempo, pero yo te recomiendo que si tienes y puedes, obtengas un celular de la marca de Samsung. La mayoría de estos celulares te permiten grabar en un modo profesional, y cuando veas cuál es la diferencia entre grabar modo profesional y modo por default o modo automático, te vas a dar cuenta que hay una diferencia enorme. Para comenzar, la calidad del video es mucho mejor en modo profesional que en modo automático. En modo automático siempre puedes ver que la imagen o que el video tiene puntitos, se le llama noise, y esos puntitos no existen en el modo profesional porque la cámara se abre completamente y tú le das la especificación para poder grabar. Ahora, otra vez la pregunta: ¿cuál es el teléfono que yo recomiendo para poder grabar los podcasts? Fíjense que es muy interesante, pero les he venido diciendo que los celulares Samsung para mí son muy buenos, graban muy bien. Obviamente, entre mejor sea el celular, mejor audio vas a grabar y también mejor video vas a grabar. Entonces vale la pena que, si puedes, te compres un buen celular para poder invertir en esto y poder utilizarlo no solamente en tu podcast, sino también que lo puedas utilizar para poder vender ese servicio. Que el producto viene siendo lo que creaste al final. El servicio es lo que tú estás ofreciendo a las personas. Entonces, cualquier teléfono puede hacer la magia de grabar un muy buen podcast, y también puede hacer la magia de grabar un muy buen video. Me han preguntado muchas personas qué tipo de cámara utilizo, que si utilizo cámaras grandes, que si utilizo una cámara red y todo esto, y la verdad es de que no. He tenido la oportunidad de poder trabajar en cámaras de hasta $170,000. Una vez utilicé una de $700,000, una red. Y es un monstruo. Obviamente no puedes comparar la calidad de esta cámara con la que estás viendo ahora, pero
Lo que quiero decir es de que no hay necesidad de tener una cámara tan cara para obtener esta calidad de imagen que tú estás viendo. Lo único que debes de hacer es conocer tu cámara, conocer tu celular en este caso, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Se escucha muy tonto, algunas personas lo dicen, es que tú hablas demasiado. Mis videos no son instructivos, mis videos son informativos. Ojo, no estoy dando instrucciones, estoy dando una información para que ustedes puedan tomar su decisión y digan, mira, yo tengo un iPhone Berlín y me gusta cómo graba video, pero me gustaría poder hacer un podcast. ¿Cómo lo hago? Si ese es el punto, puedes agarrar un software y ese software te va a ayudar y X y Y. Es información. Una instrucción es muy raro que yo la dé porque en realidad no soy un profesional de esto. Vivo de esto, pero no me considero profesional. Simplemente que me gusta conocer mi equipo. Actualmente cuento con este celular de Samsung que muy gentilmente los de T-Mobile nos lo patrocinaron. Y a mí me encanta poder traer este contenido. Pero últimamente las redes sociales, muchas de las redes sociales e incluso nuestros amigos de Movimiento Geek precisamente, ellos hicieron un tipo, no es podcast, es un Twitter. En Twitter hay una opción donde te permite Twitter Voices, parece que se llama así, o algo así, o samples, una cosa así, que te permite hacer lo que originalmente la empresa de Clubhouse hizo con el sistema de iOS, permitir traer que puedas abrir foros de audio y que la gente pueda interactuar contigo. Entonces, actualmente hay muchas aplicaciones que están interesadas en que tú realices un podcast, en que tú realices audio. Ahora, puedes monetizarlo. Y en otros podcasts anteriores o en otros videos estuve hablando de un grupo que se molestaron porque yo dije, bueno, si puedes monetizar tu canal, si puedes monetizar tu podcast, deberías de hacerlo. Y yo no tengo nada en contra de nadie, pero se me hace tonto que si tienes un podcast no puedas monetizarlo o no quieras o no veas el big picture o no veas la manera de poder monetizar ese video. ¿A qué me refiero con monetizar? A que puedas ganar dinero donde esté alojado tu podcast. Es decir, nosotros estamos alojados en Acast.com y Acast te permite hacer monetización desde Spotify, desde Apple Podcast, desde donde se escuche tu podcast. Obviamente, entre más largo sea el podcast, mucho mejor puede ser que tenga más publicidad ese podcast, y esto te lo dejo de tarea. Ahora bien, ¿por qué no monetizar? ¿Por qué no hacer dinero de algo que a ti te gusta y ya estás haciendo? Yo considero que las personas debemos de salir fuera de la caja y decir, si puedo hacer esto, lo debo de hacer, lo tengo que hacer y lo puedo hacer. Entonces, no quiero desvariarme tanto, pero la mejor manera de grabar un podcast es queriendo. No hay otra mejor manera que querer. Puedes agarrar tu teléfono, puedes hacer un blog o un vlog y de ahí te vas a dar cuenta qué es lo que tienes que ir mejorando. Poco a poco vas a ir comprando las cosas que necesites para tener un mejor podcast y vas a poder tener eso que tú estás buscando. No vas a ser el siguiente Joe Rogan, pero lo que sí vas a hacer es crear un cimiento. Muchas personas se van con la finta y dicen, no, es que yo no puedo hacer un podcast, ya hay alguien que está haciendo un podcast, de tecnología. Hay muchos podcasts de tecnología, pero déjame decirte algo. El 80% de esos podcasts de tecnología que comienzan se pierden durante el tiempo porque a las personas les da flojera continuar con el proyecto, se les olvida grabar y empiezan a recaer. Entonces las personas que te empezaban a escuchar empiezan a bajar y ya no hay esa interacción con el radio escucha, con el pod escucha. Entonces tú puedes crear tu podcast, no importa si lo creas de política, no importa si es de ejercicio, no importa si lo creas de celebridades, de lo que tú quieras, de noticias, de historias, de cuentos, de leyendas, de lo que tú quieras. Pero sí te voy a explicar algo. Querer es poder. No te limites
Si no tienes el mejor celular del mundo, eso no significa que no puedes hacer un podcast. Lo puedes generar y lo puedes crear. Y si eres bueno y la gente te escucha, lo puedes monetizar. No te dejes llevar por las personas que dicen, no, es que tú no puedes hacer eso. No, es que tú, ¿cómo lo vas a monetizar? O sea, ¿cuánto vas a ganar? ¿1 centavo? Si ganas 1 centavo y cuando lo ganes, te va a dar mucho gusto y vas a decir, ¿sabes qué? Voy a continuar. Y así es como esto funciona. Los podcasts actualmente son un arma importantísima para dar a conocer noticias, eventos, lo que tú quieras. Y es muy importante que lo tomes en cuenta y que de alguna manera u otra te involucres más en esto. Yo conozco negocios que tienen podcasts que no tienen nada que ver con tecnología y gracias a esos podcasts la gente viene y les compra. A eso me refiero. Entonces, sí es necesario monetizar tu contenido, claro que es, y lo mejor es que si es posible lo hagas, no te quedes con los brazos cruzados, adelante, siéntete cómodo, siéntete a gusto, siéntate enfrente de un micrófono y no solamente tiene que ser un blog o un podcast. Yo conozco a una muchacha de España que hace sonidos ASMR. Son los que hablan súper delgadito, súper bajito y bueno, te van a... O sea, es algo diferente. Y eso puede ser también un podcast. Hay podcasts ASMR, hay podcasts de psicología, de terapeutas, de doctores, de lo que tú quieras. Siempre y cuando lo que sí te aconsejo es de que hables de algo que te apasiona, de algo que tú quieres. No necesariamente tiene que ser lo mismo que Juanito, Pedrito o Berlín están haciendo. Yo te recomiendo que te sientes un momento y veas qué hay allá afuera. No te dejes intimidar por las personas que dicen que no vas a poder. No te dejes intimidar por las personas que no están haciendo lo que tú quieres hacer. Si hay alguien que está haciendo y te dice, hazlo, te presto esto, mejor júntate con estas personas. No te juntes con las personas que son ignorantes y no saben del tema, porque es como si les vas a vender... No sé, es como si ir a vender arena a las personas del desierto. Es muy difícil. Y nosotros, y mi consejo como amigo, como profesional, es de que depende de las personas con las que te juntes, así mismo vas a salir adelante. No te juntes con personas que no saben de lo que tú hables, porque eso muchas veces te hace así. Te avienta para atrás porque tú quedas como tonto, porque ellos no te entienden, ellos están en su burbuja y tú estás en otra burbuja. Júntate con personas que saben de lo que hablan, por lo menos que entienden lo que tú estás queriendo decir. Y ahí vas a entender cuál es la verdadera historia del podcast. Te vas a envolver en ella y te va a gustar. Hay muchos servicios donde puedes alojar tu podcast completamente gratis. Y no tiene que ser podcast tan largos. Pero yo te recomiendo que si puedes y quieres, pagues un servicio para poder hostear o poner tu podcast en la nube. De esta manera vas a poder tener acceso a otras herramientas que son muy importantes con el podcast. El podcast es una plataforma nueva todavía, a pesar de que ya es vieja. Ojo, porque se sigue inventando, reinventando, y las empresas como Spotify, las empresas como Apple están viendo que los podcasts están resurgiendo, están saliendo adelante. Y Apple precisamente dio una sacudida enorme en todos los podcasts. Y esto lo que hizo es llamar la atención de otras empresas, tales como Twitter, tales como Facebook. Facebook precisamente va a abrir Facebook Podcast. Twitter ya está empezando a entrar con cuartos. Spaces, se llama Space. Space o Spaces, una de dos. Y simplemente es hablar e invitar más personas y poder hacer esto. Yo te lo recomiendo. No importa quién te diga la gente, no importa si Pedrito te dice, no, tú suenas mal en el teléfono, o sea, tú suenas mal en el micrófono. Tampoco tienes que tener un micrófono caro. Lo único que tienes que tener es dedicación y enfocarte al 100%. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Qué te parece? ¿Crees que puedes? Perfecto. Y de todas maneras, sin importar si tienes un Samsung, un iPhone, un LG, un Xiaomi, un Huawei, un Oppo, lo que tengas, siempre trata de hacer las cosas bien.
El teléfono que tú puedas tener en tu mano puede ser el más viejito o el más nuevo y siempre va a ayudar a tener una buena iluminación. Siempre va a ayudar a tener una buena iluminación y más va a ayudar si puedes grabar en modo profesional. Hay aplicaciones que te permiten grabar precisamente en voz y video en modo profesional. Es cuestión de que los busques. No te voy a recomendar alguno porque yo utilizo la cámara en modo profesional del Samsung Galaxy S21 Ultra. Pero de todas maneras hay aplicaciones e incluso la misma aplicación que viene en el teléfono muchas veces es buena. Pero si te das cuenta, el modo profesional no viene con con ese noise que estamos acostumbrados a ver en el modo automático. Espero que este comentario, esta información te haya ayudado a decidir si grabas un podcast o no lo grabas. Puedes montar una cámara en tu coche mientras vas manejando y puedes hablar, y eso lo puedes utilizar para un podcast o incluso lo puedes utilizar para un blog. Los vlog, que son los blogs, son muy importantes a estas alturas. YouTube sigue siendo la plataforma número 1 y YouTube te sigue pagando. Te pagará $10, $20, $100, $300 al mes, pero te paga. Siempre y cuando llegues con la cuota de 1,000 suscriptores y me parece que 4,000 horas, algo así, no tengo tanta idea. Pero lo que te quiero decir es de que no es imposible. Lo primero que tienes que hacer es comenzar, decidirte y hacer las cosas. Eso es lo que quieres hacer. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar escuchándome el día de hoy. Espero que este consejo, esta información, no instrucción, sino información, sea precisamente de tu ayuda. Y que enfrente de un micrófono o de unos audífonos con micrófono te pongas las pilas y comiences tu nuevo podcast. Me gustaría saber si vas a abrir un podcast y de qué sería ese podcast. En verdad me gustaría mucho saberlo. Mi nombre es Berlín González, estás viendo y escuchando Tendencias Tech. Nos vemos en el siguiente podcast y no olvides, suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones. De esa manera vas a tener esta información en donde sea. Nos vemos, hasta luego. Un momento. Si te quieres, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, alguna queja, alguna crítica, me puedes escribir a berlin@tendencias.tech o bien tendenciastech@, ¿saben qué? No, mejor a berlin@tendencias.tech. Igual dejo el correo en la parte de abajo. Esto es para las personas que quieran tener algún tipo de interacción conmigo, lo pueden hacer a través de ese correo electrónico sin ningún problema. Perfecto, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye bye. Tendencias Tech con Berlín González.